focalizados por el programa Todos Aprender. Mi nombre es Carmen Celina Quintero Barrios, tutora de la institución educativa COVID de Moncuacungue de la Secretaría de Educación del Distrito de Santa Marta. En el día de hoy, en este espacio virtual, los estaré acompañando haciendo un recorrido por lo que es las guías de aprendizaje, cómo se elaboran estas guías de aprendizaje, cuál es la estructura de ellas y cuál es su finalidad. Algunas recomendaciones de estas guías de aprendizaje para hacer los ajustes pertinentes en las que hemos ido desarrollando desde el trabajo colectivo que se ha venido realizando en cada una de las instituciones educativas del país. Nuestro propósito fundamental en el día de hoy es reconocer el valor que tiene la guía de aprendizaje como instrumento que ayuda a gestionar las interacciones entre docentes y estudiantes y mediar el uso de los recursos para la educación a distancia. Pues bien, ¿qué son las guías de aprendizaje? Las guías de aprendizaje son un instrumento pedagógico que diseña el docente con el fin de dar unas orientaciones bien claras y definidas a los estudiantes con un lenguaje sencillo que les permita a ellos trabajar unas habilidades, unas actividades, unas destrezas para formarse autónomamente. Este recurso tiene las siguientes características. Uno, es flexible, o sea, permite que el docente diseñe unas actividades desde la observación y la identificación de los ritmos de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. Segunda característica es que son prácticas, por cuanto permite que con las orientaciones del maestro el estudiante pueda ir ejecutando esas actividades, pueda ir desarrollando esas actividades desde su propio aprendizaje, pueda ir comprendiendo cada una de las conceptualizaciones que están en ellas, desarrollando unos ejercicios y unas tareas que ha asignado el docente para que el estudiante las pueda desarrollar de acuerdo a la manera como él va comprendiendo lo que el profesor le ha asignado en las guías. Otra de las características es que son dinamizadoras del proceso de aprendizaje, es decir, que son activadoras de un aprendizaje activo, de un aprendizaje autónoma. Ellas dinamizan ese proceso con esas interacciones entre docente y estudiante, aunque no comparten el mismo espacio en este momento, no comparten tampoco los tiempos, ya que los tiempos son asincrónicos, y el espacio, como es el caso en estos momentos en los que nos encontramos, la escuela ha ido a la casa. Estas guías son mediadoras entre el docente y el estudiante. Es decir, que permite una interacción constante, aunque no estén cercanos, una interacción constante entre el maestro y el estudiante. Estas características permiten que las guías sean un instrumento facilitador de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, ¿por qué es importante trabajar con las guías de aprendizaje? Primero, porque promueven el trabajo individual y en equipo con actividades didácticas que propician la reflexión y el aprendizaje colaborativo por medio de la interacción, el diálogo, la participación activa y la construcción social de conocimiento. Vemos que cuando nosotros realizamos o construimos unas guías de aprendizaje, allí hay pactados unas normas, o sea, el docente cómo quiere que el estudiante vaya realizando esas actividades. Además, propician en el estudiante esa reflexión constante para autorregular su aprendizaje. Y si nosotros esas guías de aprendizaje las llevamos a la escuela nueva, permite entonces el aprendizaje colaborativo, porque ellas van a estar diseñadas de tal manera que los niños también puedan, en el momento que nosotros trabajamos aula multigrado, por ejemplo, puedan compartir con los demás estudiantes su conocimiento. Igual con las guías digitales también, si tienen conexión,
Los niños pueden trabajar en equipo, trabajo colaborativo, investigar, consultar, producir productos que luego va a compartir con otros estudiantes y también compartir con el docente. Y segundo, las guías de aprendizaje respetan el avance al propio ritmo de aprendizaje del estudiante y fomentan el desarrollo del espíritu investigativo y la autonomía. Es decir, que si nosotros creamos unas guías de aprendizaje motivadoras, unas guías de aprendizaje que invitan al estudiante a aprender por sí mismo, que lo motiven para aprender, pues por supuesto el aprendizaje del niño va a estar basado en esas ganas de construir conocimiento, en esas ganas de investigar o de consultar en aquellos enlaces o en otros espacios que el docente le ha sugerido para la realización de las actividades de la guía. También incentivan el aprender a aprender, el aprender a hacer, el aprender a comunicarse y, más importante, el aprender a convivir, que son aspectos fundamentales para el aprendizaje activo, para el aprendizaje significativo y contextualizado que trabaja la escuela nueva. Pero, ¿cómo se da ese proceso pedagógico de la guía de aprendizaje en el aprendizaje autónomo? Primero, presenta el objetivo de aprendizaje y activa los conocimientos previos relevantes. Es muy importante que la guía de aprendizaje tenga este momento de exploración por parte del niño de los saberes previos. ¿Y cómo él va a explorar? De acuerdo a las orientaciones que le da el maestro. Segundo, moviliza el objetivo de aprendizaje en articulación con las tareas. Tercero, sugiere actividades intelectuales, resolución de problemas, comprensión de textos, interpretación de figuras, razonamiento, conceptualización, clasificación, entre otros. Si nos damos cuenta de este tercer aspecto, vemos que aquí nos permite un desarrollo de todas esas habilidades que llevan al niño a la conceptualización, a la comprensión y sobre todo al pensamiento activo mediante la activación de habilidades metacognitivas. Cuarto, plantea estrategias de monitoreo retroalimentación permanente para evaluar el progreso de los estudiantes. Es decir, que en la guía de aprendizaje el docente va a ubicar un espacio de retroalimentación mediante el aprendizaje autónomo, mediante la evaluación permanente. Cada una de las actividades debe ser orientada hacia que el niño contraste, que el niño comprenda, que el niño verifique que él está aprendiendo. Si tiene algunas dificultades también, que sea un momento para el niño poder revisar esos conocimientos desde el aprendizaje autónomo. Y quinto, sugiere distintas tareas de acuerdo con el ritmo de aprendizaje. ¿Cómo es la estructura de una guía de aprendizaje? La estructura de una guía de aprendizaje contiene una identificación de la guía. Aquí es muy importante señalar que se define un objetivo de aprendizaje, no necesariamente hay que tener allí el referente de calidad, los estándares de calidad, puesto que el objetivo de aprendizaje va alineado con esos referentes de calidad que ya tenemos nosotros en nuestra planeación de aula. Tenemos un momento de exploración, como lo dijimos ahorita, es un momento en donde hay una introducción, en donde el maestro le va a decir al niño, le va a motivar para que desarrolle la guía, y también hay un diálogo interactivo constante en segunda persona. Igual, vemos que tiene en este momento un momento de decirle, que contextualizar al niño en dónde va a encontrar esas actividades, hacia qué texto en qué texto se va a ubicar, cuáles son las páginas y qué es lo que él va a realizar. Es decir, que se dan las orientaciones, a qué recursos van a acceder, se pueden sugerir un calendario de actividades también, se le comunica a los medios de comunicación para tener contacto con el maestro, allí mismo se le puede incluir un número de teléfono de contacto con el maestro, es decir, cómo me voy a comunicar si tengo alguna dificultad. Tenemos también en la activación de saberes previos qué voy a aprender. Qué voy a aprender es fundamental porque aquí le está diciendo al niño, bueno, ¿en dónde te encuentras? ¿Cuál es el diagnóstico tuyo? Es decir, revisa poco a poco qué sabes
de lo que te estoy presentando y luego empiezas a introducirlo al momento mismo de la estructuración. Entonces, en este momento la estructuración es la conceptualización en sí. Aquí el docente le da unas orientaciones al niño para que vaya profundizando el conocimiento y a la vez le puede dar otros recursos para profundización del tema. Tenemos un momento de práctica. En este momento de práctica practico lo que aprendí. El niño se da cuenta de qué manera ha ido desarrollando los ejercicios o las actividades que le ha propuesto el docente y él puede allí contrastar lo que aprendió con lo que el profesor le conceptualizó y la manera como el profesor lo llevó a desarrollar las actividades a través de los ejemplos. Entonces es capaz de revisar el trabajo, de comparar con los conceptos y procesos aprendidos. Tenemos también, entonces, aquí, cómo sé que aprendí. En cómo sé que aprendí, es fundamental en estas guías de aprendizaje, puesto que me dan unos instrumentos, unas plantillas para que el mismo niño se autoevalúe, evidencie por él mismo de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, cómo ha ido aprendiendo, qué logró aprender. En este momento, las actividades y tareas tienen como propósito evaluar la comprensión de los conceptos y recoger evidencias, identificar dificultades, tener un insumo de valoración para la calidad de guía y poderlas ajustar posteriormente. Se puede invitar a los estudiantes a presentar una bitácora también en su cuaderno, un diario de aprendizaje o llenar una plantilla. Que sé, que quiero saber, que aprendí, pero esta plantilla la debemos haber colocado o haberle dado las orientaciones en qué voy a aprender. Para finalizar, algunas sugerencias para diseñar una guía de aprendizaje. Primero, el lenguaje debe ser sencillo, claro, usando la segunda persona como forma verbal. Revisa, busca, completa, te vas a divertir, te presento el siguiente reto. Segundo, las tareas deben responder al objetivo propuesto y estar alineadas a la planeación de clase. Tercero, las páginas deben estar numeradas y contener glosarios si es preciso. Cuarto, uso de corrector de gramática. Quinto, buena organización y que sus ilustraciones sean legibles y atractivas. Y sexto, contener recuadros que inviten al desarrollo de la guía, que motive al estudiante, que al leer sienta que el docente está cerca dándole ánimo. Es decir, estamos creando unas guías interactivas. Por ejemplo, como en el caso de nosotros, que estamos en zona rural, en donde el docente no tiene una comunicación vía internet con la mayoría de los estudiantes, nuestras guías de aprendizaje son esa estrategia que tiene la cercanía constante de la escuela y el estudiante. Es importante también que en esas guías de aprendizaje incluyamos orientaciones en donde el niño debe estar acompañado del padre de familia para que el padre de familia también le ayude a ir desarrollando esas actividades. Recordemos que usted en la guía de aprendizaje le puede dar al niño unos tiempos limitados para que él desarrolle las actividades, que esas actividades no sean demasiado extensas ni demasiado complicadas. Esto hay que hacer énfasis porque las actividades deben ser lo más claras posible y las orientaciones que da el maestro también. Es decir, que el estudiante sienta que el maestro está conversando con él a través de esa guía de aprendizaje, que en el momento en que el estudiante evalúa su propio conocimiento, él allí mismo está reflexionando sobre las debilidades que ha tenido para desarrollar cada una de las actividades que se le ha propuesto en la guía. Pues bien, mis queridos docentes, hasta aquí es nuestro acompañamiento por el día de hoy. Los invitamos a revisar sus guías de aprendizaje, a revisar las orientaciones por parte del Ministerio de Educación, las orientaciones que damos desde el programa Todos Aprender para cumplir con este acercamiento con los niños en tiempos de la educación remota. Muchísimas gracias.